Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. El año 58 de la época Tenryu, Tenryu 58, conocido de otra manera como 1998 EQ1. 1, NE, era común. Según se informa, el clima de Tokio este mes de septiembre había sido más fresco y más cómodo que en años anteriores. Hablando francamente, Shiori no tenía ninguna base para la comparación. A pesar de ser una princesa de la familia imperial, había estado ausente de la capital de Tokio durante 4 años enteros. Durante este tiempo, ni siquiera se había mantenido dentro de las fronteras japonesas. La anterior ciudad de residencia de Shiori se encuentra en algún lugar de la península de Indochina, frente al mar del sur de China. Cada verano, la ciudad portuaria subtropical era mucho más caliente que en cualquier lugar en Japón. En comparación con el calor abrasador en la quiero decir Sanadu, Tokio es definitivamente mucho más fresco, dijo Shiori con una sonrisa suave. En un desliz de la lengua hace un momento, casi dice, capital imperial, y ella misma corrigió a mitad de la frase. Las menciones de la capital imperial dentro de las fronteras del Imperio Romano de Oriente se refieren inevitablemente a Sanadu, situado en el centro de Asia Oriental, pero su ubicación actual era el Japón imperial. El clima confortable está muy bien y todo, pero, por supuesto, que paso la mayor parte de mi tiempo en el extranjero en ambientes con aire acondicionado como lo estoy ahora. Dado que esta no era más que una pequeña charla para crear una atmósfera relajante, Shiori utilizaba un tono de voz en son de broma. Estaba sentada en el asiento trasero de una limusina doméstica, mientras recorría una larga carretera, hablaba con ayudantes de campo en el asiento del conductor y del pasajero delantero. Shiori tenía 16 años de edad, mientras que los otros dos eran hombres de edad avanzada. Los dos retenes sonrieron cordialmente en respuesta a la broma de la princesa. Naturalmente, Shiori estaba pensando en otros asuntos. Y pensar que yo, una princesa imperial, tendría simplemente 2 asistentes. Normalmente hablando, se suponía que era un canon oficial de transporte de coches de estado el ser escoltado por vehículos de seguridad y un convoy en motocicleta. Sin embargo, esta limusina estaba sola. Nada se podía hacer al respecto. Después de todo, ella era la princesa abandonada, que finalmente había regresado al país después de 4 años. Shiori no se ofendió. Miró por la ventana para observar la capital imperial por primera vez en mucho tiempo. Esto no era del todo malo ya que la liberó de la presión de control e hizo algunas cosas más convenientes. Pobre de mí. Al ver a una cara familiar en las calles, Shiori sonrió irónicamente. En el camino a Arepanji al Palacio Imperial en Aoyama, un cierto edificio tenía una valla publicitaria masiva para una revista de negocios. La revista estaba entre los de este mes en 10 años de alianza el futuro de Japón y Roma. Impresa en la portada estaba la sonrisa arrogante del fundador del Imperio Romano de Oriente. El hombre era de casi 50 años con rasgos faciales hundidos y un semblante digno. Su frente era muy alta y prominente. Más precisamente, se trataba de un caso grave de un retroceso de cabello. Nunca esperé ver a Lord César en un lugar tan. Esa sonrisa llena de confianza parecía bastante presuntuosa. Esta mirada satisfecha en sí misma era una imagen muy apropiada para él. También estaba vestido con armadura y uniforme militar en el antiguo estilo romano. Muy pocas personas serían lo suficientemente audaces para llevar abiertamente este tipo de ropa que se asemeja al cosplay. La valla publicitaria era la promoción de una entrevista de 30 páginas con Lord César como el titular para el último número de la revista. Sintiendo un impulso de compra, Shiori habló de inmediato: «Mayor, me gustaría hacer un viaje a una librería. ¿Sería tan amable de desviar el camino? Su Alteza debe ir en persona». Sentado en el asiento del acompañante, el ayudante de campo de unos 30 años estaba un poco sorprendido. Solicitando sus servicios en los palacios imperiales y participando en conversaciones confidenciales con la emperatriz y damas de la corte, los candidatos para este trabajo fueron elegidos entre los agentes de la Guardia Imperial. Por otra parte, un cierto talento crucial era un requisito previo para los ayudantes de campo. «Si hay la necesidad de comprar algo, me encantaría ir en su lugar», dijo su ayudante de campo, el mayor, con una sonrisa irónica.
Para un chambelán o un soldado, su tono de voz no era demasiado reservado. Por otro lado, este hombre apuesto parecía excelente en uniforme negro del ejército imperial. Este tipo de tono también se sentía accesible. Tales rasgos eran necesarias consideraciones al seleccionar ayudantes de campo para evitar ofender a la emperatriz o las damas de la corte. Shiori respondió con picardía a este oficial del ejército: ¿hay de qué preocuparse? Durante mis días en el imperio, a menudo daba vueltas por mi cuenta. Un rápido viaje de compras no es gran cosa. En otras palabras, Alteza, quiere ir a dar un paseo. Fufu. Shiori era una princesa del Japón imperial, así como la hija mayor de la familia de Fujinomiya. Su posición en el Imperio Romano de Oriente había sido un rehén con el título glorificado de estudiante extranjero. No había disfrutado generosa hospitalidad como correspondía a un cliente de Estado, pero tampoco era una princesa protegida en la ignorancia. Sabiendo esto, el mayor no trató de seguir discutiendo. En ese caso, su voluntad es mi comando, Alteza. Sin embargo, por favor, escuche una palabra de consejo de mi parte. Por supuesto. Por favor, di lo que piensas. Dado que se requiere el anonimato, usted y yo tendremos que cambiarnos en primer lugar. De hecho, vamos a hacerlo como lo sugieres. Shiori sonrió en respuesta a la sugerencia. Estaban actualmente en camino para asistir a una fiesta en el jardín que tenía lugar en el Palacio Imperial. El mayor estaba en uniforme militar, mientras que Shiori llevaba un kimono con mangas largas. Muy llamativo en apariencia, para empezar, sería natural para Shiori atraer aún más la atención en su traje actual. Al ver su propio reflejo facial en la ventana de la limusina, ella asintió con la cabeza. A Shiori no le importaba ser llamada una belleza. Ella era consciente de su exquisito rostro. Por otra parte, su pelo largo, que había pasado muchos años creciendo, brillaba con un esplendor platino. ¿Cómo podría tal apariencia no llamar la atención? Su color de pelo era natural y nunca había sido teñido. No se suponía que un nativo puro de Japón tuviese ese tipo de cabello. Al llegar a una intersección cerca del Palacio Imperial, Shiori se quedó un tanto perpleja. Una llamada repentina del cielo la impulsó a mirar por la ventana de la limusina. Como sospechaba, vio un dragón volando en el aire sobre el palacio. Un cuerpo serpenteante, aproximadamente de 1 centenar de metros de largo. 4 extremidades cortas con largas garras afiladas. Una cabeza de forma inusual con largos cuernos, una criatura llena de belleza divina. Todo el cuerpo del dragón brillaba con el resplandor de platino. Este resplandor era exactamente el mismo color que el pelo de Shiori. ¿Ha estado el abuelo volando mucho en la capital imperial últimamente? No, por lo que yo puedo recordar, nada similar ha ocurrido en los últimos años. Desde su posición en el asiento delantero del pasajero, el mayor también tenía la mirada dirigida hacia el cielo deslumbrante. El dragón platino estaba moviendo su cuerpo, como si nadase, volando con gracia sobre el Palacio Imperial. Se dirigía hacia el norte. Después de haber permanecido en silencio hasta ahora, el conductor de edad avanzada habló: es una gran fortuna que uno pueda ser testigo del Lord Tenryu en toda su gloria. ¡Qué magnífica señal de buen augurio! El Lord Tenryu era la bestia sagrada que protegía el Japón imperial. Además de estar entre las filas de los Old Great Ones, los antiguos dioses se manifiestan en forma de animal, como el abuelo de Shiori. Es de suponer que había volado aquí desde el final de la esfera divina al norte de Kanto para ver a su nieta regresar después de una ausencia de 4 años. 2. NT. Deje el Old Great Ones, porque suena mejor así, V. Segura de la intención de su abuelo, Shiori asintió con firmeza. Desde el siglo XIX, docenas de deidades teriomorfas, conocidos como animales sagrados, descendieron sobre el mundo. La sociedad ha cambiado drásticamente como resultado. Las bestias sagradas se convirtieron en los dioses guardianes de diversas naciones humanas y trajeron la magia como el ocultismo en la sociedad humana. Este avance revolucionario también aceleró los avances científicos. El nacimiento del Imperio Romano de Oriente fue uno de esos cambios. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, también conocido como el héroe de la guerra o de la Segunda Guerra Napoleónica, cuando este país entró en existencia en el sudeste asiático. Cayo Julio César fue el nombre de su fundador. Este hombre, que lleva el mismo nombre que un antiguo héroe romano, había conquistado el sudeste asiático y la mitad de China en muy poco tiempo, estableciendo un nuevo imperio en la Tierra del Oriente. Y hoy, este héroe llamado César estuvo presente en la capital de Japón imperial. Más de 1 millar de celebridades, políticos,
oficiales, militares de alto rango, diplomáticos, así como soldados y funcionarios civiles del Imperio Romano de Oriente se reunieron en el jardín del Palacio Imperial, charlando amigablemente. El centro de la multitud giraba en torno al generalísimo César, héroe del Imperio Romano de Oriente. Ministros, miembros de la Dieta y grandes personas en los círculos financieros también estaban presentes. Uno tras otro, tomaron turnos para acercarse a César para ofrecer sus saludos e intercambiar elogios. Esta no era la hospitalidad que se le ofrecería a un visitante de Estado. La verdadera razón era que este soldado de un país vecino era el hombre más poderoso en Asia y Japón. El turno de Shiori llegó. Viniendo ante el César, Shiori inclinó la cabeza respetuosamente. Saludos a usted, Lord César, ha pasado un tiempo. Su cara verdaderamente me trae recuerdos. La última vez que nos vimos fue hace un año en un banquete en su casa, ¿verdad? Me siento muy honrado por la oportunidad de volver a encontrarnos, bella princesa de Japón. César era noble y digno, pero sin ser agobiante. Jovial y accesible, sin embargo, todavía conservaba un aire de elegancia. Él recibió a Shiori con un tono único y una sonrisa cordial. Sus filas incluyen generalísimo del Ejército Imperial Romano Oriental y comandante supremo de la región administrativa del este de Asia, así como otros títulos como asesor especial de la emperatriz japonesa y comandante en jefe de la guarnición del ejército en Japón. A pesar de ser el fundador del imperio, este hombre gobernó solamente durante 15 años como el primer emperador. Después de eso, fue su deseo el volver al frente de batalla como un soldado, abdicó y cedió el trono a un cortesano. Sentado en un trono profundo en un palacio sin enemigos o emoción. Yo no lo llamaría un trabajo tan agradable. Mi deseo de una vida estimulante es abrumador, fue lo que dijo. El ex emperador César pasó el siguiente medio siglo acumulando hazañas de conquistas. Durante ese periodo de tiempo, los Estados Unidos de América no descansó en su deseo de convertirse en la única superpotencia del mundo, lo que condujo a un enfrentamiento contra César en varios campos de batalla a través de Asia. Llevando 1000 legiones, César salió victorioso en todas las ocasiones. Esta fue aparentemente una de las causas para la eventual partición de los EU en dos países. Luego, hace 10 años. El gran generalísimo del país vecino incluso fue tan lejos como para derrotar al ejército de Estados Unidos del Este ubicado en Okinawa, Yokosuka y otros lugares de Japón. A partir de entonces, César visitaría Tokio varias veces al año a partir de su base de operaciones en Hong Kong. Durante su estancia en Japón, se reunía de manera proactiva con miembros de la realeza y los empresarios japoneses y agitadores del mundo financiero y político, la defensa de sus funciones como el paternal Patronus 3 que guió a Japón y a la emperatriz. 3. Nt. Guardián en latín. Por cierto, Shiori, cada vez que le veo, bella dama, me llama la atención una cierta cosa. César de repente sonrió con orgullo y dijo, si me da su consentimiento, me gustaría que jugase el mismo rol que cierta reina de Egipto en el pasado. Japón tiene ya su majestad la emperatriz. Shiori sonrió y se negó ante César con mucho tacto. No me atrevería a soñar con una transgresión. Séalo como fuese, su majestad solo ha llegado a la temprana edad de 13 años. Eso, combinado con su personalidad introvertida, sería muy problemático para llevar una relación romántica a pesar de que es una niña bastante adorable. Tal broma indiscreta estaba verdaderamente a la altura de la reputación de César como un mujeriego. De vuelta en la época romana, este héroe había hecho de la reina Cleopatra de Egipto su amante, consolidando así su firmeza en el trono a través de su apoyo. Esta era una historia muy conocida. El César, que conversaba actualmente con Shiori, no era un enfermo mental con delirios de grandeza heroica. Los lobos de plata gemelos, Rómulo y Remo, los animales sagrados como el Lord Tenryu de Japón, había convocado al fallecido César de vuelta al mundo humano 70 y tantos años antes. La corriente del siglo XX era conocida como el siglo de guerra. Fue un momento en el que fueron resucitados y restaurados a posiciones supremas de poder una serie de héroes antiguos. Esta lista incluye al emperador Karl, rey caballeroso, y el líder de Europa, el santo rey, Celedino de la dinastía Ayubí, Napoleón, y que se rumorea está durmiendo bajo tierra en Moscú, y el héroe César era uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son sus planes para el futuro, princesa? César hizo una pregunta inesperada. Shiori solo había vuelto del Imperio Romano de Oriente hace 2 días y actualmente se alojaba en un hotel en Tokio. Por supuesto, la capital imperial,
tenía palacios reales o territorios exclusivos para uso imperial. Sin embargo, para una princesa marginada, no era un entorno particularmente cómodo. Me gustaría estar en un lugar más tranquilo. La extravagancia de la capital imperial es demasiado deslumbrante para mí. ¿En serio? Sería una lástima para una chica como tú retirarse de la vida activa a una edad tan joven, dijo César con un suspiro exagerado. A pesar de que fue un gran héroe y su nombre se convirtió en la fuente etimológica de Kaiser, la palabra alemana para emperador no era particularmente grande en su constitución. 175 centímetros de pie o algo así, su grandeza viene de su mente más que de su cuerpo. Su vestimenta en esta fiesta en el jardín consistía en antiguas prendas militares romanas. Una capa roja envuelta en su armadura. Sandalias de cuero en los pies. Este atuendo era idéntico a lo que Shiori había visto en los carteles de los anuncios anteriores. Era una incógnita si vestía así por nostalgia o preferencia, pero, en cualquier caso, esta era la forma en que siempre aparecía en público. Por favor, no dude en llamar a la puerta de mi ejército en cualquier momento. Yo estaría dispuesto a enlistarla como mi consejera. Naturalmente, princesa, yo aceptaría de buen grado su consentimiento para convertirse en mi esposa. Gracias por el cumplido. Me siento honrada, incluso si lo dijo en broma. Shiori reaccionó con una sonrisa ligeramente irónica al mujeriego que hizo una broma acorde con su reputación histórica. No soy digno de ser su subordinada, y mucho menos su esposa. Por el contrario, a menudo he oído hablar de la brillantez de la princesa japonesa, rumores procedentes de mi país. César sonrió y le guiñó un ojo, sorprendiendo a Shiori. Sin embargo, reprimió sus emociones agitadas perfectamente y mantuvo su sonrisa como de muñeca. Shiori era muy talentosa en la docilidad y a la hora de ocultar sus habilidades. Sea como fuere, había pasado 4 años viviendo en el Imperio Romano como una rehén. Durante ese tiempo de vida sin nadie en quien confiar, hubo momentos en los que tuvo que recurrir a sus habilidades, que había mantenido ocultas en el pasado. A decir verdad, hubiera preferido mantener en gran medida la fachada de princesa cuyo único mérito era su belleza, durante todo su tiempo de estudios en el extranjero. Como muestra de mis sentimientos, para celebrar un nuevo comienzo para usted. Permítame demostrar un pequeño truco, a pesar de que no es nada sorprendente. Antes de que Shiori pueda negarse, ya César había hecho un movimiento. Levantó el dedo índice derecho y habló en voz alta. Por este nombre mío, Julio César, los convoco, reúnanse, mis legiones. La fiesta en el jardín había comenzado a las 2 p.m. Era un día soleado con cielos claros sobre el jardín que servía como sede. En el cielo, más o menos un centenar de soldados de plata aparecieron de la nada. Alcanzando casi 8 metros de altura, los soldados eran gigantes, sin duda, impresionantes. Los gigantes estaban equipados con una cota de malla de plata y cascos de cresta. Vestían uniformes militares rojos con un par de alas, como accesorios de plumas en sus espaldas. Estos accesorios no parecen funcionar como alas, pero los soldados gigantes de plata todavía estaban volando libremente en el aire. Después de aparecer, los 100 soldados gigantes dispersos volaron con destreza, se acercaron al lugar de la fiesta de jardín. Cuando estaban a baja altura, a 50 metros por encima del suelo, los soldados gigantes montaron una formación ordenada que consistía en 4 filas. Cada uno de ellos llevaba un gran escudo rectangular en su mano izquierda y un rifle con un accesorio de bayoneta a la mano derecha. Los 100 de ellos tenían el mismo armamento y apariencia. Además, las caras de los soldados gigantes estaban cubiertas por una máscara blanca. Este era un ejército de legiones de tipo centuria. También era el ejército que había permitido al Imperio Romano de Oriente y al gran generalísimo César ejercer su dominancia. La repentina convocatoria de César llenó a los participantes de la fiesta de jardín con sorpresa y pánico. Todo el mundo volteó inmediatamente sus miradas a las legiones del comandante César, el héroe. El peso de estas miradas no venía solo de una docena o 2 de personas, sino de más de 1000. Con todos los ojos sobre él, César continuó sonriendo con confianza. Poniendo de manera abierta e íntima su brazo alrededor de los hombros de Shiori, gritó a la multitud presente. Damas y caballeros, ¿podrían demostrar mayor fervor en la celebración de la amistad entre Roma y Japón? Por otra parte, no dejen de animar a la bella princesa de Japón. El llamado de César fue respondido por 1 millar de voces, aplausos y vítores atronadores de la multitud que sacudieron el lugar.
El ejército de rojo y plateado también blandió sus fusiles con bayonetas fijas, levantándolas hasta los cielos. Esta acción no llevaba a cabo ningún significado en particular, pero el accionar de un centenar de soldados gigantes alados que se mueven al unísono era una vista bastante intimidante e impresionante para la vista. No solo eso, sino que los soldados romanos estacionados por todo el lugar también gritaron en voz alta: «Gloria a César. Los condenados a morir te saludan con reverencia. Gloria a César. Los condenados a morir te saludan con reverencia. Gloria a César. Los condenados a morir te saludan con reverencia». Las palabras, los condenados a morir, se referían al ejército que sirve a César. Buscando un poco por internet, esta frase viene de Ave, César, morituri te salutant, traducción lit. Salve, César, los que van a morir te saludan, que es una frase latina citada en las Vidas de los 12 Césares, de Suetonio. Fuente, Wikipedia. Este era un saludo habitual del Imperio Romano de Oriente, que se utiliza exclusivamente para ensalzar a Julio César el héroe. Después de que los soldados romanos cantaron al unísono varias repeticiones, Sciori dijo en voz baja: «Mi gratitud no conoce límites. Gracias por hacer esto especialmente para mí. Eres demasiado amable. Siento que solo pueda hacer este poco. Considéralo un regalo de despedida simbólico». La expresión y el comportamiento de César estaban llenos de vigor juvenil cuando respondió alegremente. Por otro lado, su edad parecía estar por los finales de los 40 basado en la apariencia. Según se informa, su aspecto apenas había envejecido desde la fundación del Imperio Romano de Oriente hace 70 años. Eterna juventud y la capacidad de convocar legiones, estos eran los poderes que controlaban los resucitados, héroes que habían regresado al mundo actual. Eran superhumanos enviados a la tierra por las bestias sagradas divinas. Esa era la verdad detrás de los resucitados como César. Siendo testigo de la fuerza del enemigo, que debe superar, Sciori encendió su espíritu de lucha dentro de sí misma. Ella tenía que adquirir un poder contrario, tan pronto como sea posible. Sin embargo, ella mantuvo su sonrisa de dama hacia César todo el tiempo. De hecho, fingir docilidad era la habilidad número 1 de Sciori. Fiel a su nombre, al Lord César le gusta crear un gran despliegue como siempre. La fiesta en el jardín estaba todavía en curso una hora después de la repentina convocatoria de las legiones. Sciori se había deslizado en secreto lejos de la fiesta después de alejarse de César y ahora visitaba un jardín de rosas en un rincón del local. Completamente sola, pensó de nuevo en la escena anterior. A pesar de ser un héroe sin par, el comportamiento de César era infantil. Pero una vez más, Sciori experimentó su gran poder. Esto incluye su extraordinaria capacidad de convocar a más de 1000 soldados gigantes a voluntad, su brillantez como un estratega que llevó a su ejército a la victoria, así como el poder absoluto de su posición como una de los principales generalísimo de poder mundial. Dado que el enemigo es un héroe romano, necesitan el apoyo de una potencia correspondiente. Vestida con un kimono con mangas anchas, Sciori sostenía una bolsa de tela que contenía un objeto pequeño. Desde su interior, sacó una foto que tenía a un estudiante varón en un uniforme de cuello rígido. Más o menos 17 o 18 años de edad. Su cara estaba bien proporcionada, pero su expresión era rígida. Uno podría llamarlo inexpresivo. Dado que los ojos delgados del joven no se centraron en la cámara, parecía ser una foto tomada en secreto. Este es el hombre que va a ser mi carta de triunfo. ¿Cuándo va a despertar? Después de exclamar eso, Sciori de repente habló: «Techibane, estás aquí, ¿verdad?» No había nadie en el jardín de rosas, aparte de Sciori, pero se podía sentir la noesis presente de todo el personal en secreto que protege a la princesa Fujinomiya Sciori. Y esta noesis pertenecía a una persona que había sido criado de la familia Fujinomiya desde la generación de la madre de Sciori. Dada la excelente sensibilidad de Sciori, era natural para ella el darse cuenta. «A su servicio, señora. Usted es aguda como siempre». Un hombre alto con un traje negro en silencio salió de las sombras. Estaba vestido muy parecido a un miembro de la policía, pero su rostro fiero, altura de 190 centímetros y 100 kilogramos de masa corporal le hacía parecer como un luchador profesional. Techibane Gensou, quien vendría a ser como el mayordomo de la familia de Fujinomiya. ¿Cómo están las cosas en Suruga? Has observado el tema en cuestión, ¿verdad? Nada ha cambiado. Ese bastardo sigue siendo inútil. Normalmente, la selección de palabras sería más elegante cuando se trabaja en un ambiente más elegante. Sin embargo,
Este gran hombre respondió a la pregunta de la princesa en un tono de voz descuidado mientras se frotaba la barbilla que estaba cubierta de barba. Por otro lado, a Shiori no le importaba. Un subordinado mal educado, pero competente era mucho más valioso que uno regido a la etiqueta. Asiste a la escuela todos los días y diligentemente prestar atención en clase, vuelve directamente a casa por la noche al dormitorio de los estudiantes antes del toque de queda y sigue las reglas de manera estricta, no tiene la menor idea acerca de la bebida y fiestas, incluso carece de experiencia en el robo de bebidas alcohólicas para beber en secreto. ¡Qué conducta ejemplar! A lo sumo, alguna travesura de vez en cuando. Como darle a 7 u 8 estúpidos o delincuentes armados unas buenas caricias, por ejemplo. Caricias. ¿Quieres decir que se mete en peleas? No, él es evidentemente capaz de encargarse de ellos en 2 o 3 minutos, antes de que las situaciones se convierten en realmente violentas. En ese sentido, no es normal después de todo. Neutralizar 7 u 8 personas en unos pocos minutos. Esto era bastante extraordinario para una persona común. Sin embargo, Shiori se encogió de hombros y dijo, una gran brecha, contra plebeyos, enfrentar 100.000 o 1.000.000 a la vez sería lo mínimo. Buen punto. Nada menos que eso se esperaría de cualquiera de los Chevaliers. Este contenido era demasiado radical para una conversación entre una princesa protegida y su criado. Parece que... Tengo que verlo en persona después de todo. Yo preferiría si no se pone en riesgo, señora. Usted debe actuar más como una princesa, temblando, mientras se oculta detrás de una cortina, más fácil proteger, ¿verdad? Una de las razones. Además, la haría algo que vale la pena proteger. La manera de hablar de Techibane lo hacía sonar más como un líder adjunto de bandidos o piratas en lugar de un mayordomo. Sin embargo, Shiori se limitó a sonreír, sin responder. Su sonrisa era tan educada y elegante como la que había presentado al César, excepto que con una ligera burla añadida esta vez. Tranquilícese. Tengo la intención de tener a su hija como mi guardaespaldas en Suruga. ¿Usted quiere depender de mi estúpida hija? En efecto. Muchas cosas serían más fáciles de manejar ya que somos dos chicas, como rumores. Además, he oído hablar de la hija de la familia Techibane. Ella parece ser una chica extrovertida hábil en las artes marciales, ¿verdad? Por otro lado, también es una gran idiota. No importa. Presenté su candidatura precisamente porque encuentro ese punto divertido. Observando a su confundido subordinado, Shiori se rió de buena gana. Con el fin de adquirir el poder para oponerse a los caballeros de la reina del Imperio Británico y desafiar a Lord César. He decidido retirarme de la vida activa, haciendo de Suruga mi lugar de residencia por el momento. No me dirá que va a retirarse cuando solo tiene 16 años, ¿verdad? ¿Por qué no? Es un lugar encantador donde el señor Tokugawa Ieyasu pasó el resto de su vida como un shogun retirado. Fujinomiya Shiori era una princesa del Japón imperial. El conocido como el siglo de la guerra, el siglo XX estaba llegando a su fin. Sin embargo, Japón definitivamente no era un país fuerte. La administración imperial en Tokio y la región de Kanto estaban bajo el control del Imperio Romano de Oriente, haciendo de Japón casi un estado vasallo. Por otra parte, la interferencia de otra gran potencia mundial, el Imperio Británico, en los asuntos internos de Japón durante los últimos años había alcanzado un nivel intolerable. En medio de esta agitación, Shiori había ideado un plan. A pesar de ser parte de la familia imperial, la casa Fujinomiya ha sido condenada al ostracismo 4 debido al temor de la facción de la emperatriz contra nosotros. Sin embargo, no se ajusta a mi personalidad el seguir un estilo de vida de cobardes. 4. NT. Ostracismo. En la Grecia antigua, destierro a que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la ciudad. Las familias reales de todo el mundo eran focos de las luchas por el poder. Japón imperial no era una excepción. Los hostiles a Fujinomiya Shiori eran todos parientes entre los rangos más altos de la realeza y la nobleza. Shiori no hizo ningún esfuerzo por ocultar que una de las razones de su hostilidad era el color de su pelo platino. De todos modos, tengo que hacer algo por mí misma. Tengo que ser la rumoreada autora intelectual que controla el gobierno japonés desde las sombras. Señora, no es una mente maestra el tipo equivocado de aspiración para alguien de su edad. La mirada de Techibane fue más bien de desaprobación. Tienes que declarar, voy a ser el rey de esta nación, con más ambición. No estoy interesado en la posición de la emperatriz. Es puramente una figura decorativa y sin autoridad real. En primer lugar,
Debo remodelar este país para que se convierta en un entorno de vida más adecuado para mí. En el proceso de hacerlo, también podría trabajar por el bienestar del pueblo japonés. Aquí, espero contar con su apoyo activo, Techibane. Incluso si tiene que mentir. Por favor, ponga el bienestar de la gente en primer lugar, señora. Tenryu 58, a mediados de septiembre. La fotografía que aparece actualmente en la mano de la princesa representa a un determinado alumno. Fujinomiya Shiori no sabía su verdadero nombre. Solo sabía el alias que le habían puesto por sus peleas. Reuniendo su determinación, leyó su nombre. Techibane Masatsugu. Debes construir una orden de caballería para mí, para reunir soldados bajo la bandera de tu nombre perdido. Japón imperial, el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Británico. Las alianzas siempre cambiantes y rivalidades entre estos tres países habían sumido a las islas de Japón en conflicto. La cortina estaba a punto de levantarse en una época tripartita de vicisitudes dramáticas de la fortuna, reflejando aquello de los tres reinos. Sin que alguna persona en esta línea del tiempo lo sepa, la escena de hoy tendría una importancia monumental en el futuro.